Buenos días amigos, amigas que son parte de Etapa 3 Podcast, un podcast que habla de espiritualidad. No la espiritualidad mía propia, sino la espiritualidad en general. Algunas que nos pueden molestar, nos pueden incomodar, pero es espiritualidad al final del día. Hoy vamos a hablar con una persona dedicada al mediunismo, al contacto con otros seres que han partido, que ya no están con nosotros. Es una parte de la espiritualidad, es un camino espiritual y tenemos que escucharlo también, porque es parte del conocimiento, lo que nosotros buscamos. Hoy estamos con Rosa María, ella es ecuatoriana, es docente en pedagogía, es doctora en ciencias y letras de la educación, ha sido docente universitaria, una voz más que autorizada, como siempre les menciono, y hoy vamos a hablar con ella sobre el tema del mediunismo. Rosa María, buen día. Eh, para comenzar, quería preguntarte sobre tu perfil. Hay muchas personas en redes, etcétera, en YouTube, que piensan que las personas que se dedican a esto a veces como que no tienen un bagaje académico, no han conocido, etcétera, pero qué bueno saber que personas que se dedican a estos temas tabú, por decirlo así, también son personas que han hecho de su vida académica logros, hitos, y eso también queremos conocer. Cuéntanos de tu perfil, por favor. Muchas gracias, un gusto acompañarte en este tiempo. Y como tú bien lo has dicho, ¿no? El campo de la espiritualidad es valioso. Ujú. Y el mediunismo es eso, es una comunicación netamente espiritual. Entonces, el mundo está compuesto de materia y espíritu. Entonces, nosotros estamos entrando en un mundo en donde que sin ser ciencia, podría tal vez considerarse como una paraciencia. Ujú. Pero es hermoso en el sentido de que tú puedes darle cabida a quien ya no tiene voz. En el sentido en que tú puedes permitirles que se comuniquen quienes ya partieron y que quedó alguna cosita pendiente, o si no quedó nada pendiente, pues tienen la oportunidad de un consejo valedero, sustentado en el amor. Ellos no tienen odios, no tienen rencores, no tienen miedos, no tienen nada. Lo que tienen es un amor profundo que quedó en su supraconciencia, Ujú. con aquellos seres que amaron en vida. No, no están dentro de un grupo, de un equipo de personas, no, ellos están en una individualidad propia. Yo suelo hacer una analogía, ¿no? Y digo, venimos solos y nos vamos solos. Ujú. Y llegamos a este espacio solos. ¿Y qué hacemos allí? Pues simplemente nos complacemos con lo que nosotros hemos hecho en vida, en el lugar en donde más nos amaron, en el lugar donde nos sentimos satisfechos. En cuanto a tu pregunta, y muchas gracias por ello, pues sí, nos hemos dedicado a la educación y con ello es importante destacar de que las personas sepan que no solamente es un don, sino que es una responsabilidad de quien tiene esta capacidad de apoyo en formarse, en apoyarse de alguna manera para que no sea tan fuerte el golpe o el impacto que se le puede dar al consultante, debido a que si tú no tienes por lo menos una preparación básica en psicología, puedes cometer un error. Entonces tienes que manejarte bastante bien en el conocimiento de las siguientes personas, conocer actitudes, conocer percepciones. O sea, es importantísimo el manejar un campo amplio, no solamente en el conocimiento mediúnico, sino más bien yo diría en el comportamiento humano en general, porque de allí va a partir el éxito o el fracaso de tus acciones. Mi formación fue en un instituto mexicano de parapsicología científica, en donde yo obtuve el título de licenciada en parapsicología científica. Ujú. Muy independiente, lógicamente, del doctorado en ciencias con el que yo tengo y que he trabajado a nivel nacional, llamémosle así, en centros educativos de tercero o cuarto nivel. Y satisfacción enorme de que mis alumnos incluso por las redes me encuentran y me dan un saludo grato, ¿no? Que no se olvidan de su maestra. Ujú. Al final del día yo creo que es eso, ¿no? O sea, si uno tiene un don, si uno tiene una bendición, porque yo sí considero que es una bendición poder tener ese contacto final con personas que tal vez ya no nos acompañan, que han partido de maneras inesperadas. Hablamos del COVID, vi en tus redes sociales también Ujú. que gente en el tema COVID, que un día le viste entrar y después ya no le viste salir. Este contacto es importante y a través de María Rosa, que entiendo que es un canal entre los dos mundos para Así que la es. gente ingrese y pueda decir un mensaje final. Ahora, vamos a hablar sobre un tema muy importante y comenzar a entrar en materia, como se dice. Cuando nosotros hablamos de mediunismo, cuando nosotros hablamos de este campo, eh, yo veo mucho aquí, y debo notarlo y debo mencionarlo, cuando yo ingresé, aquí hay una virgen pequeñita, veo que tienes crucifijos, a Jesús en una cruz, etcétera.
¿hay algún tipo de choque entre estas prácticas y la religión? ¿O la gente es la que tiene el choque o realmente no debería? ¿Cómo es el tema? Bueno, mira, de acuerdo a los dogmas de la religión católica, sí hay un choque, Ujú, porque no se nos permite el manejo de oráculos ni tampoco el manejo de ciencias espirituales o ciencias ujú, espiritistas. De todas maneras, la fe está dentro del ser humano. ujú, es inherente. Entonces, mientras tú ames a Dios, mientras tú hagas las prácticas que Él nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, cuando no hagamos, no cometamos actos ilícitos con otras personas, no rompamos principios que nos han dejado, yo pienso que estamos en un camino razonable. He tenido la oportunidad de visitar las iglesias y lo hago comúnmente, ¿no? Pero me siento muy apegada a mi religión. ¿Eres católica? Yo soy católica, sí, Practicante. practicante. Practicante en el sentido de que me gusta manejar toda la ritualística católica, no y las acciones que yo realizo, ¿no? Pero no está por demás que antes de iniciar una sesión mediúnica, yo le solicité al Espíritu Santo su ¿Presencia? iluminación para que me permita comunicarme con mayor facilidad o para que me permita ese don que ellos dan, que el Espíritu Santo nos ha dado, permanezca en mí y que no me abandone. Como tú puedes ver, yo no estoy con ningún tipo de cintas, no estoy amarrada a ningún tipo de elemento de Ujú, protección, no, porque los seres que ya partieron son amor puro. Es ujú. una supraconciencia especialísima. Ellos no hacen daño. Entonces, ¿yo de qué me puedo proteger con ellos? Si al contrario, ellos me van a proteger a mí en el momento en que yo los necesite. Claro, definitivamente. Y son energía pura y positiva, que es lo bueno. Vamos a hacer un poco de preguntas acá. Es de lo que hablábamos tras bastidores. Yo vi en tus redes sociales también que hay ciertos casos en los cuales tú te niegas, porque obviamente es tu derecho a hacerlo, son tus prácticas, es tu consultorio, a contactar a un ser. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, son algunos, Ujú, pero básicamente son aquellos, por ejemplo, yo no atiendo casos de sicariato por el peligro, al momento el peligro que engendra, porque le podría estar llevando a una zona peligrosa a la familia. En el momento en que, por decirte, yo pueda describirle a una persona que estuvo en el momento en que ocurrió ujú. esta tragedia. Pero no solamente es la familia, sino yo también. Entonces prefiero evitar ese tipo de acciones. De igual manera, yo dejo abierta una oportunidad para en situaciones específicas, como puede ser un tiempo, ¿no? Puede ser el 14 de febrero o puede ser por las Navidades, en donde yo trabajo con abuelitos. Ujú. Esas son Pero en en fechas específicas. exacto, sí, pero cuando realmente hay una necesidad y tomando en cuenta de que hayan conocido al abuelito. Ujú. Porque si el abuelito se murió hace 20 años y yo tengo 21 años, ¿cuál es la necesidad de contactarle al abuelito? Claro, no hubo, no hubo una relación. No, porque tampoco me va a poder permitir validarle, porque Ujú. no lo conoció. Entonces, son esos elementos que yo prefiero no manejarlos. También suspendo reuniones mediúnicas en el hecho de que me he podido contactar con personas que han sido autores de quitarle la vida a la otra persona. Y lo Ujú. que vienen es a preguntarme a ver si yo me contacto con quien falleció para comprobar si está muerto o no. Entonces, de igual manera yo evito. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo creo que ahí viene percepciones. Se maneja también las percepciones, inclusive a nivel telefónico. En el 80% de casos, cuando ya estoy por concretar una cita, yo pido una llamada telefónica, porque la voz a mí me dice mucho. Ujú. Y de este porcentaje mínimo que quedan, son personas que justifican realmente que pueden hacerlo. Caso contrario, no, porque primero es un desgaste para mi persona. ¿Cómo es ese desgaste? ¿Cómo se evidencia en el cuerpo o en el espíritu? ¿Qué se siente ese En desgaste? mi cuerpo siento, por ejemplo, un frío intenso. Ok, Empieza mi temperatura a bajar muchísimo. Evidentemente que si mi temperatura baja, mis latidos cardíacos son bajos. así es. Entonces, no me arriesgo. Y para situaciones importantes, sí, porque es la adrenalina también, en donde tú estás en los hechos, ¿no? Tú, por ejemplo, estás en un accidente, estás evidenciando cómo fue el accidente y estás moviéndote energéticamente. Entonces, eh, tu cuerpo no se desgasta tanto. Pero si es para una cosa tan pasiva como eh,
saludar al abuelito. Y no le encuentro el sentido de yo desgastarme tanto, de pedirle a esta persona que derroche su energía para un saludo. Claro, son cosas mínimas, en Son verdad. cosas que no se amerita. Entonces la gente puede a veces malinterpretar en el sentido de que no quiere trabajar. No, no, no es así, sino que debemos medir hasta dónde también nuestra fortaleza como seres humanos nos lo permite. En el tema de la fortaleza, y hablamos de las capacidades mediúnicas, aquí viene una pregunta muy importante, que también es válido. Voy a ponerme como ejemplo a mí. Si Abraham quiere aprender sobre mediunismo, ¿puede hacerlo? Y ahí es la pregunta, ¿un medium nace o se hace? El medium nace, pero debe hacerse. Ok. ¿Sí? En el momento en que ya se reconoce como tal, porque no es que tú en la edad infantil ya sabes porque sueñas, porque ves, no, 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 no. Hay momentos específicos, como me ocurrió a mí, que ya una mujer adulta con mis hijos y todo, En la Laguna del pues, Yambo, ¿verdad? eh, no, ya te voy a indicar. Ok. Mira, fue una estación tan increíble porque empecé yo a escuchar voces, pero así como murmullos fuertísimos, y yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando algo en mi cabeza? Algo me está ocurriendo. Entonces encontré a unos amigos muy especiales que me pudieron ayudar y luego de ello ya en el instituto donde yo estudié, allí me hicieron pruebas. A mí me Pruebas. hicieron pruebas psiquiátricas. Ujú. Pasé como 3 meses, 4 meses En México. en México, en donde a mí me verificaron si yo no tenía problemas psiquiátricos, si yo estaba con mi estabilidad mental bien. Cuando ya se dieron ellos cuenta de que lo que yo escuchaba no eran voces esquizofrénicas, sino que eran parte de algo que venía conmigo. Ujú. Entonces, bueno, regresé a mi Ecuador querido y allí me fui a la laguna de Mojanda. Ah, mojando. En la laguna de Mojanda, allí sí tuve la oportunidad de encontrarme con un ser muy especial y me dijo, tienes que ayudar. Un ser muy especial, ¿podemos saber cuál fue o no? No, Ok. porque yo tengo el nombre de él, pero no es, mira, no es ningún ser iluminado, no es un ser especial, no, 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 no. Es una persona que, me atrevo a decir yo esto, ¿no? Que en vidas pasadas fue un compañero mío Ah, wow. Fue parte de tus otras vidas. de mi vida. Entonces, él me dijo, tú estás aquí para cumplir una misión. Me dio datos tan interesantes, tan fantásticos que yo no podía creer. Y allí es como que las voces empezaron a perder fuerza Ujú. y ya escuchaba a una sola voz. Entonces, él me dijo, trata, trata de escuchar solo la voz que más te llame la atención. Y cuando ya lo hice, comenzó todo. En el tema de que cuando uno comienza en estos campos, lo que tú mencionas es claro, es una sorpresa de la nada, comenzar a escuchar voces, etcétera. Pero entiendo que como toda habilidad necesita un proceso de desarrollo, un Ujú. tiempo de perfeccionamiento, entiendo Sí, yo. Pero en este caso, ya hablando mucho más profundo de los casos que tú has atendido, hasta donde yo tengo entendido, es lo que estaba revisando también amigos de podcast de Etapa 3. em, en los Estados Unidos hay departamentos enteros de mediums que trabajan con la policía sí. para encontrar personas desaparecidas, personas que han muerto en situaciones violentas o, bueno, situaciones que necesitan una respuesta. Ujú. Em, ¿Tú has tenido la oportunidad de apoyar a alguna familia o algún, no sé, caso policial o, no sé, etcétera, de resolución a través de estas dones que tú tienes? Sí, yo te hablaría de 2 casos, ¿no? Que son los que a mí más me han gustado, porque son emblemáticos. Uno de ellos se quedó conmigo Ujú. porque le gustó mi voz, porque me cogió confianza, no lo sé. En el un caso de una persona que falleció y hasta ahora le sigue buscando a su hija, tuvimos la oportunidad de trabajar, con la mamá. La mamá me contactó y les describí lo que ocurrió en ese entonces, completamente. Entonces la policía buscó datos donde yo le pedí que busque. Encontraron algunas personas que estuvieron involucradas en el caso, Ujú. se tomaron algunas resoluciones. No le lograron encontrar a la persona fallecida, pero sí siguieron la secuencia de todo lo que ocurrió en ese entonces. Aparentemente salieron del país la persona que cometió el delito
y no se le puede localizar, pero tampoco se le localiza a la persona que estando embarazada desapareció. Ujú, Otro caso que se dio emblemático para mí es el de una persona en la provincia de Imbabura. ujú. Fue a partir de un secuestro, ese secuestro lo realizaron, una persona que estaba junto a él fue liberada, pero él falleció. De igual manera trabajé allí con la policía, con los agentes que estaban a cargo, visitamos tres locaciones. Cuando él me dijo ya cómo había fallecido, entonces yo dije, cesemos ya la búsqueda, porque a él le disolvieron materialmente, utilizaron ácido. Entonces, restos no íbamos a encontrar, pero sí estaba en uno de los lugares en donde yo detecté su presencia. O sea, los datos fueron corroborados Así es, al así es. 100%. Y lo Interesante. más interesante de él es que en la confianza que él me tiene, hay veces que se pone en contacto conmigo, él solito. Me despierta a la madrugada, ¿no? Me dice, doña Rosita, digo, ¿qué pasó? Dígale a mi hija que le están siguiendo. Entonces, ese rato me levanto y por eso tengo estos cuadernitos que tú puedes ver aquí, en donde guardo el número telefónico. ¿Por qué hago así en cuaderno? Me vas a decir de pronto muy viejita si la tecnología nos ayuda, es verdad, pero da la casualidad que si se me daña el teléfono o si se me roban el teléfono, ¿en Ujú. dónde les contacto? Así es. Entonces el cuadernito sí no se me pierde. Entonces yo vengo al cuadernito, encuentro y digo, otro día, necesito que por favor pidan que los agentes vayan donde ustedes coinciden, les están buscando, les están tratando nuevamente de secuestrar o algo por el estilo. Hay peligros. O sea, las personas en el otro lado, y de eso ya vamos a hablar, eh, protegen a sus seres queridos de este lado. Eso es lo que Claro, me estás diciendo. claro. O sea, la única función que ellos tienen, aparte de mantener en su estado de gloria, que les llamemos de esa manera, que Ujú. es no es como lo imaginamos, no. O sea, a mí me han permitido evidenciar. No es estar eh, elevando las oraciones, ni cantando, ni en un paraíso terrenal, no. Es haciendo lo que a ti en vida te gustó hacer en el sitio donde más satisfacción encontraste. Entonces, ellos, en esa función de amor, ¿a quiénes van a proteger? A sus seres queridos. Pero a los más amados, que son de su sangre. Por Ujú. ejemplo, un padre o una madre cuidará a sus hijos hasta cuando ellos ya partan. Un hijo cuidará a mamá y a papá. Entonces ellos están con esa misión maravillosa de cuidarles a sus familiares directos. Que al nieto, si no lo conocieron al nieto, no, porque es a su hijo. Pero hay abuelitos que, por ejemplo, criaron a los nietos. Así Oh, es. es un amor infinito. Es un amor que trasciende la realidad. Entonces ellos cuidan también a ese ser especial. Y cuando uno puede conocer a estos seres, em, ¿es verdad esto que dicen que uno cuando fallece se reencuentra con sus seres queridos? ¿Es verdad eso o no? En los momentos iniciales del fallecimiento, siempre y cuando haya sido una enfermedad. De allí, por ejemplo, el alma avisa, Ujú. y eso no lo digo solamente yo, pueden buscar en internet si gustan, ¿no? El alma avisa cuando ya va a partir, ¿Cómo te así sea en avisa? un accidente. O Ujú. sea, tú vas a tener gestos que no lo hiciste antes. Por ejemplo, si antes ya regreso, ya vuelvo, no, hasta luego. Algo te lleva a ti a abrazar a la persona que está cerca de ti y le dice, ya regreso, ¿no? Pero le hiciste un gesto, hiciste algo que comúnmente no lo haces. Eso avisora que tú vas a morir. Exacto. O Wow. sea, tú haces cosas que no lo haces normalmente, pero que sí te conduce y hasta uno no puede decir, ¿y por qué lo hice? Pues porque me estoy preparando para partir. Cuando una persona está en un hospital, cuando tiene una enfermedad larga y está cerca de la muerte, ahí sí recibe familiares. O sea, vienen a donde él. Vienen a ¿Sí? saludarlo, a decirle no vas a estar solo, quédate tranquilo, estás conmigo, yo estoy acá. ¿Y quién le conduce? Es el ser que más lo ama. Puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser una abuelita. Si es que son jovencitos, al menos los abuelos son una maravilla. Si es que mamá está todavía en vida, son los abuelitos quienes le conducen. Hay cosas muy interesantes. Mira, he hecho mediunismos de personas huérfanas Ujú. que inclusive no conocieron a nadie, o de personas que han sido adoptadas y no conocieron familia.
Ujú. pero su familia biológica viene en ese momento a verles. Y les reconocen Claro. y están pendientes y Y todo están eso. pendientes de ellos. ¿Cómo ellos pueden, o sea, y ahí viene, y esa pregunta nos interconecta a esta? O sea, estos seres que están en esta, pues no sé si llamarle otra dimensión, Exacto, sí, es una dimensión paralela a la paralela a nuestra, la nuestra. sí. Em, Cuando ellos están allá, ellos pueden ingresar a esta dimensión. Porque tú dices, avísale a mi hija que le están siguiendo. Entonces, ¿cómo ellos pueden tener este conocimiento? ¿Lo Eh, presienten o lo ven? ¿O cómo es? lo ven, pero de manera informal, llamémosle. Ujú. Hagamos la diferencia entre lo informal y lo formal. Por ejemplo, cuando ellos necesitan hablar, porque el hijo está cometiendo errores, porque le va a ocurrir un accidente al hijo, algo bien grave, ellos pueden hasta materializarse. Entonces, no es raro de que el vecino de al lado le vio al señor Juanito parado en la esquina. Dice, pero si yo le vi a tu papá, mucho ojo, ahí quiere decir, papá está queriendo hablar. ¿Y por qué le dijo al vecino? Porque de pronto a mí no me dice porque yo le tengo tan presente o pienso que con soñarle ya me siento contento. Y no, lo que él quiere es manifestar de alguna forma. Tres maneras hay de reconocer a una persona que ha fallecido que quiere hablar urgente. Que el uno es materializarle, que uno mismo le vea, que otra persona le vea. Ese es el un punto. Otro es que vamos a sentir el aroma, pero no el aroma de perfume, sino el aroma de la persona que nosotros amamos. Que Un olor muy un particular olor muy particular, porque cada uno de nosotros tenemos un aroma propio. y un registro mental de esos aromas, claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, mira, llegaron a una habitación que yo tengo y puse ahí una ropa de un familiar mío que ya falleció. Y cuando entró mi hija me dice, mami, huele a viejito. Le digo, seguramente. Entonces, ese aroma propio de las personas es otra, oye, llámame. Es otro sinónimo de querer hablar. Y el último es una brisa. Una brisa muy similar a hacer esto con tu mano. No hay viento, no hay No nada, hay pero si tú corriente, estás nada. estudiando, estás haciendo y sientes esto, ojo, Eso es, quiero alguien mío hablar. quiere hablar. Y ellos, en este espacio en el que están y se quieren comunicar, y ahí viene un tema muy polémico también. Yo sí quería escucharlo de ti, en verdad. Ellos están, hablamos hace un momento de la religión, de sus dogmas, etcétera. Como ya saben, en este canal yo no escondo lo que yo soy tampoco. Y yo creo mucho en la libertad de la gente, en la libertad de pensamiento. En este caso, ¿dónde están ellos? O sea, ellos están, como dice la religión, en un mar de fuego, trinches, diablos, o están en un cielo, como tú mencionabas hace un momento, no están cantando, no están adorando, están en otro lado muy felices. ¿Dónde están ellos? Bueno, yo he visto los tres espacios de los cuales habla la religión católica. He Ujú. visto, pero de diferente manera. Yo veo un cielo que es el lugar en donde a la persona le da satisfacción. Por decirte, pueden incluso regresar a la casa de los abuelos que les criaron y permanecer en esa casa, así la casa ya la hayan vendido, así la casa ya no sea una casa pequeña, sea un edificio, pero ellos están en esa dimensión, en ese espacio. Ese Ujú. es un cielo. En el caso de personas que se autoeliminaron, Ujú. en el caso de personas que, por ejemplo, cometieron un delito, Ujú. ellos están como en un limbo que podríamos llamar el purgatorio. Yo lo estoy traduciendo a mi manera, no estoy diciendo, es que esto lo dice tal libro, no, yo estoy traduciendo mi experiencia de 25 Así años. es. Entonces, allí están ellos en una oscuridad incómoda, repitiendo el acto que lo hicieron, que les quitó la vida, Como en un ciclo. como en una espiral sin fin, porque se levantan, dicen tres, cuatro palabras y nuevamente van. Dicen alguna cosa y de nuevo van. Totalmente oscuro. Pero he tenido también la oportunidad de encontrarme en el sitio más nefasto, en donde no pueden salir, en donde ellos no se les ve con trinches, no se les ve con el fuego eterno, pero sí se ve maldad, dolor. Y eso lo vi con alguien que lo mataron
y ocuparon sus restos para hacer cierto tipo de cosas ajenas a la naturaleza humana. Ujú. Y cuando yo lo encontré a él, estaba allá. ¿Y cómo lo saco de allí? Imposible. Pero a los que están en este purgatorio, sí se los puede sacar, con el apoyo de la familia. Se necesita hacer un trabajo entre ellos y yo. Entonces ahí sí realmente es hermoso porque la medium o el medium puede formar parte de este proceso para que ellos entren en libertad a gozar de ese espacio puro de luz en donde estaban, porque cuando yo ya les veo que empiezan como a abrir una ventana, digo, ya está por salir, falta poco. Y vamos con la familia trabajando, vamos luchando con ellos, a pedir perdones, a buscar qué pasó. En fin, es una cantidad de acciones fuertes que toca hacer, que nos lleva a veces hasta 3 meses, 9 meses, otras veces es casi instantáneo, ¿no? Ujú. Y otras veces les encuentro así, pero le ayudo yo a salir ese momento porque son corazones puros. Ejemplo, una niña que muy pura, una niña de 12 años que se quitó la vida. No lo hizo por mala intención, lo hizo porque no soportaba lo que estaba pasando. Entonces ella No no veía lo, otra salida. no vio otra salida. Entonces con ella encontrarle y decirle, vamos conmigo, ven, sígueme. Es tan fácil para dejarle ya de nuevo en su habitación, jugando, trabajando con lo que ella quiere, peinándose, haciendo lo que ella hacía en vida. Entonces, pero en los otros casos necesitamos el apoyo de la familia. O sea, este es un trabajo mancomunado entre la persona que es del medium, el canal, como mencionabas, y la familia, entre los Así es. dos. Ajá. O sea, si, digamos, la familia está en una posición en la cual considera que no debe hacer mucho o que por poco se acerca a estos espacios con incredulidad, no se puede hacer nada. No, Ahí quedan. no, pero trabajo yo, hasta donde me permitan. Ujú. O sea, hasta donde ellos me dicen, estoy viendo, o sea, yo hago mi trabajo, pero ellos ya los veo que están con un poquito de luz, entonces digo, sigo. Pero si yo les veo que ya no mismo con mi trabajo, que no quieren ellos ayudarme, entonces digo, no, no va más. Sí, es importante también llegar y saber dónde uno puede poner un límite. Y algo que también quería mencionar, algo que tú decías, 25 años de experiencia es algo muy loable, muy interesante y claro, eh, haber visto tantos casos te permite tener un conocimiento muy importante. Hablemos de algo, el método científico, cuando uno hace una tesis que tú conoces como es, Ujú. o sea, digamos, la teoría son 100 páginas, 80 páginas, pero la investigación, las encuestas, las preguntas, los análisis pueden ser 200 tranquilamente. Así es, Entonces, obviamente que la experiencia va a ser para mí y sobre todo en el método científico es mucho más pesada que la misma teoría, porque con eso se confirma la teoría. por supuesto, Y con así este es. proceso podemos continuar con la entrevista a la siguiente parte. Em, clarividencia y clariaudiencia. Hay una diferencia clara entre ambas. Entiendo que la una es cuando tú les puedes ver y la otra es cuando tú les puedes oír. ¿Cuál experimentas tú? ¿Cómo lo logras? ¿O cuál desarrollaste primero? Coméntanos un poco, por favor. Mira, al inicio del proceso para mí fue muy duro, porque realmente cuando yo hacía un mediumismo tenía que pasar en cama 2 o 3 días, porque me dolía la cabeza, me dolía los huesos, me dolía absolutamente todo. Pero luego, poco a poco, ya me fui adaptando, mi cuerpo se fue adaptando a una realidad diferente y ahora ya no es así. O sea, yo puedo trabajar sin límite, diría yo. Si tengo una emergencia de decir que alguien se suicidó y que necesitamos urgente contactarle y yo hice de mañana un mediumismo, yo voy rápido. O sea, yo asisto rápido a esa persona porque mientras más rápido le saquemos de ese problema, de ese lugar en donde él va a llegar o donde está, es más satisfactorio. Porque yo no trabajo para los vivos, yo trabajo para los que partieron. Me Ujú. interesa su bienestar, me interesa verlos tranquilos, me interesa que queden gozando de su descanso eterno. No me interesa mucho lo que pensemos los que estamos acá, porque nosotros tenemos la posibilidad de resolver nuestros propios problemas, pero los que están allá Ya no. ya no. Ujú. Tomando en cuenta que puede ser una sola oportunidad en la vida que se le está dando el, el espacio como para que puedan volver a hablar. Ujú. Entonces,
¿Cómo les puedo negar a ellos esa satisfacción? Si hay hijos que han venido a mi consultorio y que tratan de reclamarles cosas y yo corto, porque no, a ellos no. O sea, a ellos hay que tratarlos con respeto, con afecto, con cariño, demostrarles a lo mejor el amor que nunca lo hicimos en vida, demostrarles ahora que están muertos, pedirles perdón y ellos también piden perdón. De regreso, claro. Sí, o sea, es una experiencia que sale del contexto de la realidad. Y yo pienso que yo no me puedo ver, pero a mí se me ilumina mi entorno cuando yo hablo de ellos porque me siento tan contenta de poder hacer algo que no todo el mundo lo hace. Y lo hago bien, lo hago con mucha fortaleza, sostenimiento y ética. No me interesa a mí confundir a nadie, Ujú. sino lo que a mí me interesa es liberar cosas que están todavía atadas en la tierra o cosas que les tienen aquí atados. Por ejemplo, mira, hay gente que guarda la ropa de una persona que falleció. Y eso no está bien. No, Ok. porque tiene una energía que se llama energía residual. Ujú. Entonces, esa ropa hay que hacerle un procedimiento para poder regalarle o cualquier cosa. Pero tampoco es bueno que la familia, por un apego, diga, no es que yo me voy a poner la chompa de mi mamá, me voy a poner el zapato de mi papá. No, es preferible que no. Sí, porque quedan con la energía de la persona y eso nos puede afectar. Claro, pero no es que les afecten mal, sino que la energía de ellos les va a absorber la energía de ustedes. Entonces van a quedarse como que permanentemente van a estar muy emotivos o van a estar cansados. Entonces eso es preferible no mantenerlo. De igual manera ha habido personas que me cuentan, es que quemamos toda la ropa, quemamos todas las cosas. Por Dios, no. Tampoco es lo ideal, ajá. No, no es lo ideal, no. Porque eso es, pues ya te fuiste y no quiero nada. No, 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 no. O sea, lo interesante es que lo que quedó sirva para otros. Y eso obviamente es parte de beneficiar a los demás, que creo que sí, 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 en general uno debe tomar buenas decisiones porque claro, somos de energía. Obviamente la energía no desaparece, solo se transforma, Así es. básicamente, Ajá. y van a otros espacios. ¿Cómo? Esa es una pregunta que también hablábamos tras bastidores con Rosa María y es importante hacerla también. Entiendo yo, y si estoy mal me corriges porque yo también estoy aquí para aprender, es algo que menciono en todas las entrevistas, yo aprendo mucho haciendo esto. Y entiendo yo que existen, hay una entrevista con Rosa Cruz en este canal, pueden verla también, y este maestro Rosa Cruz me explicaba sobre lo que es la energía del alto astral y del bajo astral, que hay Ujú. seres en el alto astral y en el bajo astral. Entonces, ¿cómo uno puede identificar o decir, esta persona que viene a hablar conmigo, o sea, yo siendo medium, me viene a decir algo, pero no es esta persona? O sea, yo he escuchado casos Sí. en los cuales te dicen, por ejemplo, mi mamá me dice que me extraña tanto que quiere que me mate. O Ujú. que, entonces, o me dicen, ya no aguanto no estar contigo, por favor, ven conmigo. O sea, ya les están dando una carta a García, básicamente. Entonces, ¿cómo uno les puede diferenciar? Y cuando ya les diferencia, ¿qué hace uno ahí? O sea, son seres, entiendo, ¿qué son? Esa es la pregunta. Primero verás, yo parto que cuando yo, por eso te decía hace un momento que yo solicito hacer una conversación telefónica. Ujú. ¿Por qué? Porque eso se me da cuando hay personas que tienen, por ejemplo, que están en tratamiento psiquiátrico, ¿Ya? que tienen ansiedades. Entonces, yo necesito que la persona que va a hacer uso del mediumismo esté en completo estado de, En sus cabales. exacto, Ujú. una estabilidad emocional fuerte. Ok. ¿Por qué? Porque cuando no me viene ese caso y que me tocó hace menos de 2 meses un caso similar, que había tenido ella un tratamiento psiquiátrico, entonces me toca trabajar con ella de diferente manera, que es lo que yo trabajo con el resto de personas. Ujú. Tengo que ser muy ligera, muy liviana en los mensajes en que me están dando las personas. Mensajes que le pueden a veces herir, no los doy, pero sí, por ejemplo, recomendaciones que les dan. Ujú. Entonces, tú lógicamente que te das cuenta de que hay seres de bajo astral y seres de alto astral, pero a Dios gracias, maestros ascendidos en 25 años no he tenido. Ujú. He tenido personas comunes y corrientes que han fallecido y sus espíritus han trascendido. Pero cuando he hecho visitas a museos, por ejemplo,
Ok. Hice yo una visita con un programa de televisión Al Museo de la Ciudad, creo al que era. Museo de la Sí, sí. Ciudad, visité también la casa de María Augusta Urrutia, Ujú. visité también ¿cómo se llama ¿Dónde era el antiguo hospital San Juan de Dios? Sí, sí, sí. Ya, Sí, sí, el ese centro. y todos esos museos visité, ¿no? Pero doña María Augusta, ella sí se quedó conmigo, al punto de que hay veces que yo estoy cocinando, ella es amante de la buena cocina. Ujú. Entonces hay veces que yo estoy cocinando algo en mi casa y hay un aroma bueno. Entonces, ¿qué estás cocinando? Me sabe venir a decir, Directo. directo. Doña María Augusta, yo estoy haciendo una comida, qué sé yo, estoy haciendo una comida oriental. Mm, y será bueno. Sí, doña María Augusta, vaya descanse. ¿Y cómo le siento a ella? Por su perfume y porque le escucho. Entonces, es lo máximo que he llegado yo. Pero así, de decir que yo he trabajado con alguna persona de elevado nivel de espiritualidad para alcanzar un elevado estado, no he hecho. Ujú. De bajo astral, sí, y con frecuencia. Más aún cuando he visitado casas, Tú les puedes ver. claro. ¿Y son personas o qué son? ¿O Son cómo se pueden? antropomorfos. Antropomorfos. Como por ejemplo, una pequeña descripción. Verás, por ejemplo, cuando he visitado casos y lo que la gente también lo puede llamar larvas astrales, Ujú. pero yo he visto como seres oscuros que se pasean por las paredes. Pero lo más fuerte fue en una ciudad, acá en la ciudad de Quito, en una casa en donde había entierro, pero el entierro tiene su historia, es en el sector del Panecillo. Ujú. Tiene su historia, pero de 1700 y algo. Ujú. Y enterraron, pero fueron gente del clero. Enterraron muchas cosas, pero ahí está un ser de bajo astral. Es un antropomorfo gigante, grande. eh, Tiene características de un animal, pero tiene la voz humana Y da mensajes. y da mensajes, claro. Cuando yo fui la última vez, yo le dije que deje en paz ya a la gente de esa casa, porque no los deja ni vivir, ni tampoco les deja vender. Entonces, le dije que les deje en paz. Entonces, se rió y me dijo, yo me voy, dice así, pero yo quiero algo. Entonces me dijo, yo quiero tu alma. Para irme de aquí. Ajá. Y le dije, no, eso no. Aquí no estamos negociando conmigo. Le pedí a los dueños de ese lugar que no traten de venderlo, que traten ellos de mejorar las relaciones entre ellos, o sea, hacer un trabajo un poquito más espiritual. Y esperemos que lo hayan hecho porque no volvimos a platicar ya más con estas personas, pero que sí lo vi, lo escuché. Y la gente que estaba conmigo, inclusive del programa América Vive, que Ujú. estuvieron conmigo ahí, escucharon el rugido De ese ser. de ese ser. Y eso, cuando ya los detecta, ¿cómo hace la gente para que eso se vaya? Y antes de eso, ¿qué categoría se le puede dar a este ser? ¿Esto es un demonio? ¿Esto es un ser de muchas energías mezcladas? Yo diría que Sí. es un demonio, sí, disfrazado de una figura que trata de imprimir temor, porque como yo los veo, Ujú. que es la clarividencia del que tú me preguntabas en la pregunta anterior, pues como yo los veo, dijo, a ella le asusto de esta manera. Tomó esa figura. Entonces, es feo cuando yo estuve en el otro caso, en cambio, de la persona que está refundida en un lugar horrible, pues yo veía es ahí solo figuras oscuras. O sea, no les veo rostros, no les veo desfigurados, no les veo nada, solo como sombras oscuras en un paraje horrible. Es como húmedo, huele feo, se ven luces como rayos, cosas así se ven. En este espacio del Ujú. inframundo, se podría Sí, de decir. un inframundo. Cuando uno conoce estos mundos, estos espacios, em, uno puede, y esto también es importante que lo sepa la audiencia, es lo que te preguntaba hace un momento también tras bastidores. El mediunismo es una habilidad, un don, que uno puede, como una luz de un cuarto, prenderla, apagarla. O sea, decir, hoy ya fui medium hasta las... Yo sé que es un estilo de vida, pero
puede ser que yo ya no les quiero escuchar hasta las 8 de la noche porque voy a dormir. Y ya mañana que voy a mi consulta con los consultantes, pues ahí sí voy a ingresar a este mundo. O es algo que ya vive contigo. Vive conmigo, Ujú. pero hay una determinación de que tú tienes que aprender a no hacer caso. O sea, Simplemente no haces caso. Tú vas a hacerles caso en el momento en que amerite hacerlos caso, si no, no. ujú, Entonces de ahí pueden estar ahí hablando, pueden estar cerca de uno sin mayor problema. Es como que uno ya se familiariza con ese sistema y ujú. prefiere evitarlo. O sea, uno sube su energía o hace algo, o hace algo en particular o solo sucede. Yo simplemente cuando yo no necesito trabajar con ellos, yo lo que hago es descubrirme de luz y que no pase nada. Y la noche, lógicamente, dentro de mi formación, pues una oración para descansar y descanso tranquilamente, pero ya te digo, cuando hay muchas necesidades, me despiertan a la madrugada. Pero Ujú. yo siento el susurro en mi oído. Entonces ya cuando escucho un susurro digo, ¿quién es? Me dan el nombre. Entonces yo voy con mi cuadernito a ver quién era. Entonces Claro. digo, a ver, doña Lucecita, ¿qué pasó? Comente. Y ellos ya te buscan a ti porque saben que tú les escuchas, básicamente. Eso, y también verás, porque yo siempre dejo abierto al finalizar. Les agradezco mucho el haber participado conmigo en la reunión y que reconozcan mi voz. Y que cuando tengan una necesidad, busquen mi voz. Ujú. Entonces ellos buscan mi voz y se acercan. Y dan Y me mensajes. dan el mensaje. No es de todos los días. Porque hay personas que sí creen, en cambio, de que yo paso conectada con los espíritus inmortales 24 horas del día. No, no es No. así. Es solamente cuando hay una necesidad, pero tremendamente fuerte. Ellos no se comunican conmigo para decir, sabes que mañana es el cumpleaños, dame diciendo que pase un feliz día. No, 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 no. Son casos, pero extremos, en donde tienen que advertir algo. También tuve el caso de una señora que movía plantas y el cuadrito de ella como que se viraba. Entonces el hijo me consultó y dice, algo pasa. Y era la foto de la mamá. Entonces con ella sí hice un mediumismo y le digo, creo que se llama Santiago. Digo, Santiago, dice su mami que está conduciendo muy rápido. Dice, sí, dice Rosita, sabe que es que yo tenía que venir a verle a mi hija y de Ibarra me hice una hora. Wow. Entonces la señora estaba desesperada porque no sabía cómo decirle al hijo lo que pasó. Entonces dije, por favor, no haga eso porque su mamá está muy preocupada por usted. No haga eso. Y ese es el mensaje que, claro, al fin de cuentas, te ayuda, obviamente, a redirigir y a encauzar tus caminos. Me parece muy importante. Otra pregunta que quería hacerte y es algo que le hago a todas las personas que vienen al canal, Rosacruces, masones, etcétera. Em, ¿Tú has sentido algún tipo de discriminación por tu actividad? Sí, O sea, porque como muchas personas lo han sentido, ahora me confirmas que sí. ¿En qué tipo, de qué manera y cómo es? mira, la mayor discriminación que yo siento, por ejemplo, es de los mismos grupos que se consideran espirituales. Ujú. ¿De qué grupos? ¿Qué te diré? Por ejemplo, personas que les agrada hacer ritualísticas para la abundancia, para la riqueza, que dicen ellos ser espirituales, pero para ser espirituales tienen que tener su corazón limpio, Ujú. pero al contrario, atacan, buscan la manera, por decirte, de hacerse pasar por por una persona que necesita un mediumismo para burlarse o para hacer cosas que te molesten o para escribir en redes cosas que no vienen ni al caso. Pero de allí hay otra parte también interesante, La contraparte. la contraparte, que me está pasando últimamente, y fue desde la semana anterior, que yo voy, por decirte, a un supermercado y se acercan a mí, ¿usted Rosa María? Y yo no me corto. O sea, yo no digo, ay, no, 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 sí, mucho gusto, ¿cómo está usted? Y ya le de llamar, será un placer atenderle. Entonces, te das cuenta que queda anulada esta parte de fastidio, esta parte de incomodidad, por el cariño que la gente va teniendo, y más aún por la confianza. Yo tengo gente que me ha conocido desde cuando empecé hasta este momento. Tengo gente en España, por ejemplo, una muy buena
periodista española, que es Marisol Pila, y se los digo con mucho gusto y mucho orgullo, pues con ella siempre estamos en contacto, no hemos perdido la amistad. Ella vino a mí para consultarme algo, el papá le aconsejó, se hizo lo que el papá le solicitó y ella goza al momento de una felicidad muy linda. Amistades como esas que se han logrado mantener, amistades maravillosas como el de David Sánchez, que Ujú. también quiero, David Sánchez a la también. familia completa, a nuestro buen amigo Francisco, que ya no está Francisco Ron Proaño, con por supuesto. ustedes, pero conmigo sí. Sí, Francisco Ron, para los que no lo conocen, nosotros que somos masones de una nueva generación, le tenemos mucho cariño. Yo en lo personal a Francisco Ron nunca logré, como le vi un par de veces, luego una enfermedad pues hizo el tema de que ya no esté con nosotros. Pero fue, claro, una eminencia en el mundo de masonería y no solo ahí. Habíamos recordado el caso de, también de María Rosa, no, Rosa María, Rosa María. perdón, Rosa María, en el caso de ella, que también es parte de la academia, pues Francisco Rompraño también fue parte de la academia, un excelente profesor, y también no solo de la parte académica normal, común, sino también de nosotros que somos masones de nueva generación, y lo recordamos con cariño. En este caso también podemos también, ya para ir concluyendo, yo creo que si algún otro día podemos hablar, porque este tema se da para tanto, tanto y tanto, pero podemos hacerlo tal vez en otra entrevista, una segunda parte, será chéverísimo. Pero para ir cerrando con esta, eh, un consejo que tú le quieras dar a las personas que nos están viendo y les puedas decir a ellos sobre esta práctica, ¿qué les podrías decir? Bueno, hay cosas interesantes, ¿no? Porque a mí me consultan muchos y me dice, yo veo, yo escucho, yo siento y quisiera que alguien me forme en el mediunismo. Primeramente es necesario que estemos muy seguros de que ellos sí son medios. Ujú, ¿Cómo lo van a lograr? Es reconociéndose fundamentalmente sus capacidades y también sus fallas. Si yo me puedo reconocer que soy una persona que eh, tengo muchísima depresión, es lógico que yo voy a tratar de que mi mente me juegue. Otra recomendación que le doy es que si bien los sueños son interesantes, pero no digamos que como yo le sueño tanto a la persona que falleció, es porque quiere hablar conmigo, salvo que el mismo sueño se repita 2 o 3 veces, pero el mismo contexto, en la misma forma, en el mismo lugar. Ahí sí hablamos de un mensaje. Caso contrario, son sueños freudianos o porque nuestro corazón y nuestra mente nos van creando en nuestros sueños un, un mundo específico. como el inconsciente. Exacto, el inconsciente está haciendo mucho más trabajo. Y por último, yo quisiera pedir que aquellas personas que desean un mediumismo, pues tengan ciertas características especiales. La primera es dejar a un lado cualquier cosa que tenga que hacerse Ujú. para darle prioridad a quien no le he visto tiempos, quien no me ha escuchado y a quien me va a hablar. Entonces, por irme a almorzar, no puedo decir en 1 hora más o menos después de que almuerce me voy a verle, voy a hacer el mediumismo. No, si yo puedo hacerlo antes, qué mejor para demostrarle cuánto vale esa persona, cuánto representa para mí. No es lo que me sobra, es lo que tengo que darle. Siguiente, es mantener con ellos un respeto y cuando se empieza una sesión mediúnica, no es abordarles con preguntas, sino más bien como tú harías igualito cuando alguien llega a casa. Cuando llega alguien a casa, no le preguntas, ¿y dónde está la llave de tu carro? Claro. Sino, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Qué gusto de verte, ten la gentileza, ven, siéntate, acompáñame, deseas esto. Es lo mismo. Ujú. Tomando en cuenta de que ellos nos miran a nosotros como a través de un velo, pero cuando están en un mediunismo, el velo se recorre y los ven Como tales y son. como son. Y cuando estoy haciendo por Zoom, ellos se acercan a la pantalla y por eso no hago mucho, salvo que mi máquina no me funcione bien, utilizo WhatsApp para hacer una sesión porque ellos ponen el dedo y me roban la energía del celular. Ujú. Pero utilizo más el computador porque por más que ellos estén tocando, no se me va a apagar el computador. Así es. Pero ellos roban esa energía. Entonces, todos esos detalles son importantes tener en cuenta para cuando se realiza un mediumismo.
y fundamentalmente que sea algo completamente necesario. Y a esa parte vamos también. ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes o las personas que nos ven para que Rosa María les ayude a contactarse? ¿Cuáles son las características que debe tener, aparte de las que nos mencionaste? Entiendo la primera, es una razón valedera, no solo un saludo a una persona que ya no Ujú. está. ¿Y cuáles serían otras? O sea, tienen que tener tal vez algún tipo de alimentación especial, algún tipo de ayuno, algo o Nada en nada que ver. absoluto, nada en absoluto. Ujú, Yo sí hago una probatoria ujú, para saber si son realmente familia de la persona que están consultando o no. ujú, Sí hago una probatoria el momento en que ya están conmigo, bien sea por plataforma Zoom o cuando estamos presencialmente. ujú, Sí les pido una probatoria que me tienen que dar. Si yo veo que no existe eso, no hago yo el mediumismo. ujú, Porque no trabajo yo generalmente con amigos o conocidos, porque no sé cuál es la verdadera intención. Salvo que sea de gente muy conocida por mí, yo acepto. ujú, Por decirte, hace poco tiempo un amigo común que tenemos me recomendó una chica que hagamos un mediumismo. ujú. Lo hicimos. Estaba ella y la hermana del señor que falleció. Oh, sorpresa que el señor que falleció no quería hablar con ella, con la señora, sino con la hermana. Y la anuló completamente. No quería responderle, no quiso saber nada. La señora lloraba. Él se dirigió solamente a la hermana. Entonces, todo eso yo trato de filtrar antes de hacer un mediumismo. Y la Ujú, gente puede interpretar incluso de que las preguntas que yo hago previo a tener una sesión mediúnica es como para tener elementos para después decir que estoy falseando a la verdad. No, 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 no. Yo pregunto, por ejemplo, mira, ¿cuál es su parentesco? ¿Por qué razón quiere hacer usted un mediumismo? Causa del fallecimiento. Causa del fallecimiento, ¿por qué? Porque si me dicen, por ejemplo, un fallecimiento trágico, una muerte ocasionada por otras personas por ajuste de cuentas y esas cosas, no por peligro que encierra. Si me dicen a mí, por decirte, para descubrir un tesoro, ujú. para descubrir una caleta, no, porque corro riesgo yo, así como puede correr el riesgo las personas que están consultando. Pero si me dicen es porque alguien se autoeliminó ese rato. Ujú. Es que fue anoche, ese rato. Porque mientras más rápido sea, más rápido le podemos ayudar a esa persona A trascender. a trascender, claro. Ujú. O sea, mi trabajo es que ellos trasciendan en paz, que ellos descansen con esa estabilidad, con esa garantía de lo que dice la palabra, el descanso eterno. Así es. Entonces, esa es mi función y a mí me encantaría poder trabajar con las personas que tienen a bien consultarme porque me dan la oportunidad y el honor grande de encontrar a alguien en el otro mundo que no saben ustedes cuánto me enseña. Ujú. Así como tú dices de cada entrevista tú aprendes algo, Sí, yo en cambio aprendo de ellos. Aprendo humildad, aprendo sinceridad, aprendo amor incondicional, aprendo tolerancia, aprendo a dominar la ira. O sea, son cosas que uno ni se imagina, pero que gracias a ellos me han formado o me han hecho una persona diferente. así es. Y sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que a la larga todos estos temas espirituales tienen que nutrir tu vida. Esto y es algo que pasa mucho en muchos temas de los entrevistados que hemos realizado también aquí. Hay mucha gente que se acerca con morbo a estos temas. O sea, Ujú. con un morbo insano. Es lo que nos pasa en masonería, es lo que he visto y me han confirmado amigos que son parte de otras órdenes iniciáticas, etcétera, y se acercan de una manera morbosa y no van a obtener nada, sinceramente. ¿Por qué? Porque eso no les permite ver. Entonces sí, y para despedirnos, mi estimada Rosa María, ¿alguna advertencia que les hagas? Porque ahorita le diste un consejo, pero la advertencia, tal vez algún peligro que pueda tener la gente cuando no conoce estos temas o quiere adentrarse de una manera a ciegas, como por morbo, etcétera. ¿Cuál sería una advertencia que les dieras tú? Y que confíen en aquellas personas que demuestren ética y que demuestren un trabajo serio. Ujú, Llegar de la mano de alguien que sabe a un mediumismo es importante, pero ir con alguien que es únicamente porque aprovecha el don no es bueno, ujú, porque no estamos seguros de que estén cumpliendo realmente con un papel importante. ujú.
Sí, amigos, entonces ese ha sido el mensaje que nos deja al final Rosa María, medium ecuatoriana. Y yo les agradezco por habernos escuchado. Será en otra ocasión también. Esperamos en algún momento tener otra etapa de esta entrevista porque hay un millón de casos y temas que se pueden hablar. Pero eso sería todo por hoy, amigos. Con nosotros ha sido hasta aquí. Gracias por haber estado en este podcast Etapa 3.